al respecto, y eso tiene que ver también con las curvas, porque se ha dicho también en las últimas horas de que existió un aplanamiento de la curva. ¿Es tan así, doctor Jorge Frías? Bueno, yo creo que estamos asistiendo a una situación probablemente de curva distinta como se ha dado en el hemisferio norte. Hay que recordar que el hemisferio norte venía saliendo de invierno con sus curvas que tienen que ver con otros virus. De hecho, hay informes actuales que el coronavirus, en el caso del hemisferio norte, en un 20-30% estaba coinfectado con influenza y con otros virus. Y situación muy distinta a la que nos está ocurriendo a nosotros y a otros países de Latinoamérica y también que van con nosotros, como es Nueva Zelanda, Australia, que tiene que ver con que estamos ingresando al periodo de invierno y lo cual probablemente va a involucrar una curva distinta a lo que hemos visto en el norte. Y eso hoy día es un tema no menor. Para nosotros hay temas que son muy, muy duros. El número de fallecidos marca efectivamente la eficiencia y la capacidad del sistema sanitario. Y cuando no se disparan, a pesar de tener ya 9.000 casos notificados, no tenemos un aumento significativo de los fallecidos, significa que el sistema sanitario efectivamente ha alcanzado a dar respuesta, y lo que uno ve en el hospital clínico y lo que ve y lo que conversa con otros colegas de otros hospitales, que a pesar de estar con pisos completos de pacientes hospitalizados con neumonía COVID y de estar con las UCI a su límite, podríamos decir, todavía no ha habido un paciente que con necesidad e indicación de ventilador mecánico haya no optado por ese mecanismo. Eso significa, en resumen, que las muertes en este caso son un dato duro que tenemos a la vista y que probablemente es el dato más confiable que tenemos a nivel nacional. Lo que ha sido muy interesante es la evaluación que han hecho epidemiólogos destacados de Chile, que es el real número de casos que tenemos en Chile, ya que se están haciendo test que están siendo más rápidos, están llegando los informes. Por ejemplo, en Magallanes los informes del CADIUMAG están llegando en 24 horas, o sea, tenemos muy poco desfase, tenemos un poquito más de desfase con los exámenes que se hacen en la clínica Magallanes que van a Santiago. Ahí tenemos alrededor de 48 horas de distancia, pero hay un tema importante en Chile. En Chile se hace examen a los pacientes que llegan a los sistemas de urgencia. Entonces, ¿qué se le ha dicho a la población? Si usted no tiene fiebre muy alta, si no tiene dificultad respiratoria, quédese en cuarentena en la casa. Y tenemos probablemente muchos pacientes que con el temor de contagiarse en el sistema de urgencia han mantenido su cuarentena en la casa, y no sabemos efectivamente cómo va la curva de contagiados. Y eso tiene un riesgo potencial entrando ahora ya en el periodo de invierno importante. Lo más probable es que nosotros no tengamos una curva como el pic gigantesco que se vio en Italia, en España, pero sí vamos a tener una curva permanentemente creciendo, y que ojalá en el caso de Chile nos permita al sistema sanitario mantener en oferta permanente la posibilidad de ingreso a ventiladores mecánicos. Así que ahí hay un punto clave. No sabemos realmente cuántos contagiados hay en Chile, no sabemos. Sabemos como dato duro y muy real cuántos pacientes van falleciendo, y cuando todavía no se dispara la curva significa que el sistema sanitario está respondiendo. Y otro tema que tal vez lo dejo para la segunda ronda es el famoso carnet de alta, que ha sido tremendamente discutido. Ya vamos a hablar del carnet de alta. Hay unos infectólogos italianos que salieron en una nota hoy día en un medio nacional criticando mucho este tema del carnet de alta anunciado por el ministro Mañalich. Juan Morano, respecto del tema, no del carnet de alta, ya vamos a hablar de eso, sino que... No, mira, a propósito, creo que estoy de vuelta. Ya, sí, está Juan, y luego voy contigo, Claudio. Yo creo que lo único que sabemos efectivamente, casi con certeza, la cantidad de muertes. Porque, digo casi con certeza porque no sé cuántos casos que hayan tenido enfermedades asociadas y que hayan tenido coronavirus, que no se haya hecho el examen y fallecieron, se imputa la muerte a sus causas basales, no lo sé. Hay antecedentes en otras partes del mundo que eso ha ocurrido, y yo temo que también pueda estar ocurriendo en Chile. Ahora, yo no comparto lo que dijo antes Jorge. La tasa de muertes de 6 fallecidos en Magallanes es altísima. Ojo, es mucho para la cantidad de habitantes y la cantidad de infectados.
también se escapa a la media nacional. Pero, solo decir, me preocupa que los expertos, porque yo no lo soy, que analizan las cifras, se quejan continuamente de la poca transparencia de la información, la poca calidad de la información y el cambio de la forma en que se informa repentinamente. Entonces, eso permite o impide, mejor dicho, tener series estables. Poder comparar papas con papas, manzanas con manzanas, porque no puedo comparar, por ejemplo, la cantidad de infectados, el porcentaje infectado cuando se hacen 7.000 muestras, que ocurrió, a cuando se hacen 2.500 cuando también ocurrió. Ahora, es raro, por ejemplo, que si la media nacional es de un 10% de muestreados infectados, en Magallanes nunca hemos bajado el 50%. Se hacen 40 muestras, o se llegan 40 resultados, significan 20 personas enfermas. Y llegamos a esa contradicción enorme que ha pasado piola, de un día que se hicieron 23 exámenes y se formaron 46 infectados. Nadie ha sabido explicar por qué. Porque la curva no lo dice y la información de prensa que se llega tampoco se dice, y cuando se hace la consulta se evade la respuesta. Yo creo que la curva no se ha aplanado. Quisimos ver un veranito San Juan tal vez lunes, martes y miércoles, pero me parece que más es por la falta o la baja en la cantidad de exámenes o por la acumulación que hubo de exámenes, ¿no es cierto?, producto de nuestros finiquitos, porque hay que decirlo, pasaron 10 días exactos entre que se produjo el pic y la fecha de los finiquitos, entre 10 y 12 días, y eso, los responsables de esa situación tienen que estar pensando en que parte importante de los casos que se registran hoy día en la región se debe a la forma en que ellos actuaron, tanto desde la autoridad como el sector privado. Yo hoy día veía las acumulaciones en la notaría de Santiago para hacer trámites, y decían, no se dan cuenta que va a pasar lo mismo que en Magallanes. Esas personas van a estar en las cifras de dentro de 10 días más, van a ser ellos los casos contagiados que van a aparecer en las estadísticas. Entonces, nosotros seguimos haciendo lo mismo. Yo espero que no haya ninguna empresa preparando finiquitos para el día 30 de este mes y que vaya a actuar de la misma forma que se actuó la vez pasada. Bueno, entonces, pero favor, el propio presidente, Juan, el propio presidente está llamando a ir a los que no tienen la cuenta RUT a cobrar presencialmente su bono invierno a partir de mañana. Entonces, ahí también se van a generar, hay contradicciones que están a la vista, son hechos que uno puede tener ahí sobre la mesa para poder analizar. Yo siempre coincido con Claudio Morán, porque él es bien duro en el análisis, es muy cáustico. Yo, siendo una persona que soy de oposición, no me trata, pero él tiene razón. Si se fueron de vacaciones y no prepararon, nos mintieron a todos, nos dijeron que en enero habían comprado respiradores y no los compraron, es que habían comprado mascarillas y no las compraron. Entonces hoy día nos tienen a todos, o tienen a todos los que pueden. Yo a duras penas me hice un plástico, pero haciéndonos mascarillas porque es obligatorio usarlas y no las proveen, no las compraron. Entonces nos han mentido. Es efectivo que hay gente que ha usado para levantar sus estándares en las estadísticas de la política, pero la gente lo tiene claro y nos va a condenar, eso no me cabe ninguna duda. Pero aquí necesitamos con urgencia información de calidad que nos permita tomar las decisiones. Yo prácticamente he pedido una vez permiso para salir, he salido, ¿sabes? Después salió mi señora a repartirlo, porque nos vamos turnando la familia, quién compra y quién reparte, y tú te das cuenta que está lleno de gente. Nosotros yo no iba al supermercado, vamos a boliche del barrio, de cualquier barrio a comprar, pero la gente no es impulsada a tener conducta responsable, solo se critica cuando tiene una conducta irresponsable. Yo te podría decir, aquí yo veo todos los días como alrededor de las 8 de la noche llega un camión, se para en República, casi Patagona, se bajan efectivos policiales o militares, controlan 10 minutos de tránsito y después se van. ¿Eso no es controlar una cuarentena? Bueno, a ver, voy con Claudio, voy contigo respecto a este tema y sobre las cifras, los datos duros que se piden desde tantos lados, desde tantos sectores, y no hay muchos datos duros. A mí me pasó ayer, entrevistando a la Seremi de Economía, Natalia Easton, que le pregunté, porque la Secretaría de Economía es la que entrega los permisos para que funcionen a través de un formulario que viene desde el Ministerio del Interior. ¿Cuántas empresas grandes, medianas, pequeñas están funcionando para tener ese dato, para tener una lectura, para saber cuántos trabajadores también están trabajando en las empresas que están autorizadas? No tienen el dato, no hacen levantamiento, dicen que es imposible teniendo 11.800 empresas funcionando en Magallanes. A mí me parece insólito que no se tenga el dato duro, concreto de cuántas empresas, cuánto es el porcentaje del comercio que está funcionando hoy en día en la ciudad.
Claudio, ¿me escucha? Ahí, No, ahí cómo estamos. Ahí sí, vamos, Ahí dale, sí, adelante, ya. Claudio. Oye, lo que pasa es que cuando tú llegas a ciertos cargos, simplemente como un pituto político de un alcalde o de una diputada que te ha colocado ahí para que le ayude en su campaña, es bien difícil que puedas hacer un trabajo de tipo técnico con tiempo, y cuando se te viene la pandemia encima es más difícil aún. Pero lo que yo critico es que esto fue muy mal organizado, porque es la primera vez que hay una pandemia en el mundo. A ver, no es la primera pandemia, pero es la primera vez que el mundo tiene conciencia de que es una pandemia. La de 100 años atrás no había conciencia, no había conocimiento y no había los medios tecnológicos de hoy día. En consecuencia, esto debió ser preparado como tal. Fue una oportunidad de oro que se perdió para los efectos de regionalizar realmente el manejo de la crisis. Por ejemplo, yo no puedo entender cómo esta región, en el grado de aislamiento que tiene, no se preocupó con tiempo de tener un eficiente laboratorio regional para hacer aquí los análisis y saber rápidamente quién está infectado y quién no está infectado. Por otro lado, en cuanto a los datos duros y a las estadísticas, yo veo por ahí la presión de algunos alcaldes, entre ellos el alcalde de Valparaíso. Me parece increíble porque Gallo tiene título de abogado. No es abogado, pero tiene título de abogado. ¿Cómo se le ocurre plantear que le va a exigir a la Corte que ordene conocer los nombres de los contagiados? Porque si existe una cuestión que se llama derechos del paciente, sería absolutamente ilegal, eso no se puede difundir. Imagínense el linchamiento público a que se puede llegar si se sabe que tu vecino, por ejemplo, está infectado. Lo pueden linchar por el día de mañana, porque aquí puede pasar cualquier cosa, porque evidentemente es cierto, la curva aquí tiene un comportamiento distinto al del hemisferio norte, que va hacia el verano. En cambio nosotros vamos hacia el invierno, y efectivamente esto se va a demorar muchos meses más. O sea, yo por eso que lo he sostenido también en otros análisis, olvídense el plebiscito en el mes de octubre. Si en el mes de octubre todavía podemos estar con esta pandemia aquí en Chile perfectamente bien, no, y que no hay recursos para eso tampoco. En consecuencia, yo sostengo que este asunto está siendo, mira, yo confío en las autoridades de salud propiamente tal, más que confiar en ellas, confío en la calidad de nuestros profesionales médicos, no solo porque tengo parientes muy cercanos que son de la profesión de la salud, porque he vivido en el extranjero, y comparando la calidad de médicos chilenos con médicos norteamericanos, te digo, no tenemos nada que envidiarle. Lo que pasa es que no tenemos la cantidad y calidad de medios técnicos que tienen allá. O sea, yo tengo, y los chilenos estamos acostumbrados a perrar, y el personal de salud también están acostumbrados a perrar. Yo estoy muy confiado en eso. Lo que pasa es que creo que las autoridades no están a la altura, las de nivel nacional, político-administrativa. No quiero criticar tampoco a Mañalich. Yo veo a Mañalich luchando contra una burocracia y una cuestión espantosa que hay en Santiago. Pero también esa cuestión espantosa se traslada a las regiones, se traslada acá, y yo creo que es unánime de que las autoridades políticas administrativas de esta región no están ni han estado a la altura, y en consecuencia se está generando un caos. Esto va a ir creciendo porque ya se están anunciando que vienen protestas y movimientos sociales, y va a haber un real estallido social en el corto plazo, porque los finiquitos determinan que las personas en el corto plazo, no importa esta cuestión del 70% este mes, el cargo al fondo de cesantía, pero esta cuestión se va a acabar. Y cuando la gente en un país no tiene expectativa, cuando está encerrada en pocos metros cuadrados, porque no todos tienen internet ni tienen las comodidades que algunos tenemos en las casas, entonces esa cuestión es un caldo de cultivo para un descontento muy grande. Y por último, aquí la gente no piense que cuando esto termine va a salir a la calle a decir: oye, compadre, encontrémonos, vamos a tomarnos un café a tal parte, porque los cafés no están, los restaurantes no están, y quizás cuántas tiendas van a desaparecer. En consecuencia, el asunto ha sido mal abordado. Efectivamente, se fueron de vacaciones, esto no lo planificaron como lo que correspondía. ¿Y cómo correspondía? Como una guerra. Esto verdaderamente debió haber sido abordado con una mentalidad de guerra, porque yo considero además que esto es una guerra mundial, pero esto con mentalidad de tiempos de guerra, de catástrofe. La catástrofe es el coronavirus, pero también la catástrofe pudo ser un bombardeo destructivo de una potencia extranjera, exactamente igual. Y yo veo a los militares, por ejemplo, que no son más que ayudistas por unos minutos de los carabineros controlando el tránsito y controlando que lleven el permiso. Pero no, pues eso no era el sentido de esto, con una indisciplina ciudadana tremenda y con autoridades que no motivan, que no dan confianza, que no dicen: mire, vamos a salir de esto, tenemos estos planes concretos, los vamos a implementar, en fin. Por ejemplo, se anunciaron una serie de medidas económicas y esas medidas todavía están en el aire. ¿Cómo y cuándo se van a concretar? Y ojo, que no alcanzan a un vasto sector
sector del pequeño empresariado, que ve que ahora ya esto es la lápida. Bueno, entonces la gente va a salir y los índices de cesantía van a ser, ¿cuánto? Lo vimos en un programa anterior, no inferiores al 20%, quizás 25% en esta región, y a nivel nacional podemos estar hasta cercanos al 50%. Entonces, este es un tema global, esto no es sencillo, no es decir, mire, nos vamos a quedar en la casa todo el invierno. Bueno, ¿de qué va a vivir la gente? ¿Y a qué va a salir después? ¿Qué es lo que viene después? Si cuando se termine la cuarentena y cuando se termine y se decrete el término de la emergencia, el virus va a seguir allá afuera. Bueno, ¿y después qué sigue? Si la ciudadanía no cambia sus hábitos, efectivamente sus hábitos higiénicos, esta cuestión no se va a ir nunca. Y la vacuna, ojo, todos los técnicos dicen una vacuna, sí, 18 meses más, nunca antes. Jorge Frías, voy a abrir de nuevo la ronda con el doctor Frías respecto de que nos explique un poco esto del carnet de alta, porque yo he leído a algunos infectólogos y médicos italianos hablando en contra de los carnets de alta, para que nos explique un poquitito respecto del anuncio que ha hecho el ministro y lo podamos comentar acá en la mesa del análisis regional. Y lo otro, adosada esa pregunta, adjunto otro paréntesis, Jorge. Ayer Rodrigo Muñoz, el infectólogo del Hospital Clínico de Magallanes, en una entrevista en el diario La Tercera, habla de especulativamente, y él lo aclara, eso sí, tengo que decirlo, de que nosotros podríamos, que se ha ido corriendo un poco el pic y que podríamos nosotros como región enfrentar un pic en las primeras semanas de mayo. ¿Es tan así, Jorge? Sí, primero destacar ahí, Mauricio, y a quienes nos escuchan, que a nosotros nos toca como médicos estar ahí en el hospital y tenemos la oportunidad, después de un esfuerzo de años, de muchos años, de contar con un grupo de especialistas, particularmente los infectólogos, la doctora Pinto, el doctor Muñoz, de una calidad extraordinaria. Te cuento en forma personal, el hecho de contar con ellos y con otros especialistas y subespecialistas en el hospital hoy día permite el manejo con mucha confianza de lo que se está haciendo en el hospital. Así que, en general, coincidir con el doctor Muñoz, que Magallanes va a ir corriendo la curva, pero lo que va a pasar en Chile con el ingreso al invierno y lo que va a pasar en Magallanes, que ustedes saben que por las temperaturas va un poquito más adelantado, y también se prolonga un poco el periodo de invierno, por ejemplo, el de influenza el año pasado hasta el mes de octubre, lo más probable es que nosotros tengamos permanentemente incremento de casos, y por eso es tan importante lo que tanto Juan como Claudio mencionan. Acá, como no sabemos el número de contagiados reales, lo clave es el rol de cada uno de nosotros de salir exclusivamente cuando sea necesario y seguir estrictamente las indicaciones. Yo creo que organizarse, y quiero retomar algunos temas, organizarse, como dice Juan, de salir una o máximo 2 veces a la semana, comprar ojalá en locales pequeños y no en los supermercados, no hacer las filas, no estar en filas prolongadas donde la posibilidad de contagiarse unos con otros es mayor. Entonces vamos a tener que rápidamente aprender una cultura de autocuidado y de autorrestricción con todo lo que, y yo creo que acá esto, más que lamentarse de lo que no se hizo, vamos a tener que rápidamente aprender a planificar lo que viene tanto en el ámbito sanitario como socioeconómico por los meses por delante, y hay una gran tarea del gobierno central y del gobierno regional. Aquí va a haber una crisis importante sociosanitaria gigante, que yo espero que estén trabajando de cabeza para poder cubrir eso, porque efectivamente uno dice, ¿cómo la gente se va a quedar en las casas si no va a tener para comer? Yo creo que ahí está un kit clave del tema. Segundo, en cuanto a lo que decía Juan, solamente comentarle que estoy totalmente de acuerdo con él. No tenemos pocos fallecidos, tenemos 6 fallecidos, que es harto, pero hay un detalle: los pacientes que fallecieron, que los conocemos en detalle, son pacientes que por su gravedad fallecieron, no por falta de un ventilador mecánico, que es lo que ha pasado cuando se colapsan los sistemas. Ese es un cambio importante desde el punto de vista conceptual, y obviamente cada muerte es lamentable. Solamente un detalle: cuando España y Italia llevaban 8.000, 9.000 muertes contagiados como los que nosotros hemos certificado, ya estaban en tasas de mortalidad del 9 y 10%, lo cual habla de un sistema que en Chile por lo menos ha sido capaz de responder, pero vamos a tener, realmente no sabemos cómo se va a comportar en las próximas semanas. Lo que sí sabemos es que va a ir aumentando
en forma paulatina. Segundo, el carnet de alta, Mauricio, como tú me decías, es bastante discutible. Yo creo que ahí estamos un poco, inclusive las comisiones, la comisión social, la misma doctora, la presidenta del colegio médico, ha mencionado que es llamativo muchas veces que las distintas comisiones se van enterando por las conferencias de prensa o por lo que sale en los periódicos. Y el carnet de alta es un tema tremendamente discutido. Primero porque no sabemos qué inmunidad deja el virus. El mismo ministro decía, creo que ayer, decía, este virus va a dejar una inmunidad muy importante, más de un año, siendo que es un virus que tenemos 4 meses de evolución. Es imposible saber la inmunidad que tenemos por delante. Segundo, lo mismo que ustedes decían, el tener un carnet de alta, lo más probable que signifique en los próximos meses que vamos a estar más complicados, signifique que vamos a tener una selección de la gente. A los vecinos, a la gente en la calle se le va a pedir un carnet y va a haber probablemente gente de primera clase y de segunda clase por tener o no tener un carnet. Entonces, ante la imposibilidad de saber la inmunidad real, y segundo, la posibilidad de inclusive provocar un rechazo público de aquellos que no tengan carnet, el carnet es una medida que yo creo, tal como lo ha dicho alguna de las sociedades científicas médicas de Chile, es bastante discutible. Juan Morano. Nos quedan 2 minutos, estimado. Sí, Déjame uno. Sí. Yo comparto plenamente que el carnet de alta es a lo menos inoportuno en esta fecha. La gente que recibe el carnet va a creer que tiene chip libre y no es así. Está lleno de casos y de ejemplos que ha habido doble infección, que hay un segundo cepa del virus circulando. Entonces, yo creo que el ministro Mañalich es una persona obcecada, se le pone algo en la cabeza y lo saca adelante. Y da lo mismo lo que le digan. Mire, hasta Donald Trump aparece como más razonable después de haber tenido que recoger cañuelas cuando los gobernadores le dijeron, mire, usted no es el rey de Estados Unidos, es solo el presidente, y nosotros vamos a decir cuando este país vuelve o cada estado vuelve a la normalidad. Mañalich es inmune a todas las opiniones. Yo creo que es un ministro que está bien empoderado, pero que tiene que escuchar. ¿Sí? Esto no se lo está diciendo la oposición, no se lo dice el colegio médico, no. Yo acabo de leer un informe que más de la mitad de la gente que participa en la comisión asesora cree que a lo menos es innecesario ese carnet de alta. Entonces, ¿para qué insistir en un tema que no va a provocar ningún impacto en mejorar la calidad de vida y la condición de vida de las personas en Chile por ahora? ¿Cierto? Lo importante no es tener el carnet de alta, lo importante es que no haya más contagios. Y para eso falta mucho. Yo comparto la opinión del doctor, del infectólogo, porque está claro que a nosotros lo que nos pasó es que aquí los contagios partieron antes que en el resto del país, porque desgraciadamente o afortunadamente para esto sí que somos el inicio de Chile. Chile parte por el estrecho de Magallanes y parte por los turistas que nos visitaron y que seguramente más de alguno llegó contagiado y luego como alguien dice, me llamó mucho la atención la frase que son el paciente inglés, ¿no es cierto?, haciendo el civil con la película, que fue el primero que se detectó como que efectivamente estuvo en Magallanes, que no hubo ningún control y que terminó bajándose en el barco en Tortel. Así que yo creo que sí, que vamos a tener una curva antes, pero no por eso va a ser más corta. Comparto con Jorge Fríes, por nuestras condiciones climáticas, esa curva va a ser más extensa en el tiempo. La meseta de máximo contagio no va a terminar como va a terminar en otras partes en 30 días, va a terminar probablemente por allá a mediados de octubre. Claudio Morán, 1 minuto y nos vamos. Bueno, Chile no empieza en el estrecho de Magallanes, Chile empieza en la Antártica. Desgraciadamente en la Antártica tengo entendido que China está construyendo una gran base. No puedo, para poner los virus allá, pues. Para ponerlo, no, y para darlos para el resto de América. Pero yo también soy absolutamente contrario, no solo al tema del carnet de alta, también a una aplicación que acaba de promover el gobierno, que se está aplicando en varios países del mundo, que en definitiva significa el control de las personas a través de sus teléfonos celulares, al estilo de lo que ocurre en China, que hay una dictadura informática que permite realmente el control a diario de las personas. Porque una de las tristes consecuencias en el corto plazo de esta pandemia puede ser una restricción permanente de las libertades individuales con la excusa de controlar la salud de las personas, se controla y se pierde la libertad de las personas. Eso
por ningún motivo, desgraciadamente, parece que muchos olvidan de que Gran tema para el próximo programa. el país es mucho más que el tema del coronavirus. No nos dejemos cegar solamente por eso y preocupémonos también de que las demás cosas en el país funcionen bien, porque no están funcionando bien, ¿ya? Un abrazo, Claudio Morán, Juan Morano, Jorge Flies, un gusto como siempre hacer análisis regional con ustedes. Nos reencontramos con la gente durante las repeticiones del fin de semana.